Bienvenidos a la séptima entrega de Diálogos con la Justicia, espacio de interacción entre la judicatura, la ciudadanía, la academia y los expertos sobre el quehacer del sistema judicial, las dinámicas y avances del derecho en el país y en el mundo. Realizamos esta transmisión desde el Palacio de Justicia de Bogotá. Damos la bienvenida a quienes nos acompañan en el auditorio y un cordial saludo a nuestra audiencia y seguidores por los sitios web de la Corte Suprema de Justicia y la rama judicial, así como por nuestras redes sociales en Facebook y Twitter. Recuerden que pueden formular en tiempo real vía Twitter, @CorteSupremaJ, las inquietudes que tengan sobre los contenidos que se expondrán a continuación. Nuestro tema de hoy, cláusulas de seguros. ¿Es el contrato de seguro el medio por el cual el asegurador se obliga a resarcir el daño? Como afiliadoras, las empresas transportadoras son guardianes de las cosas con las cuales ejecutan las actividades propias de su objeto social. ¿Quiénes responden por el cumplimiento de las obligaciones que surjan del contrato de transporte? ¿Cuál es el vínculo que liga a las empresas demandadas con el causante del accidente? ¿Cómo se valora la relación de causalidad entre actividad peligrosa y el daño? La presentación de la demanda judicial interrumpe el término para prescripción e impide que se produzca la caducidad. Con estos interrogantes iniciales saludamos a los magistrados de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, Haroldo Quirós Monsalvo y Luis Armando Tolosa Villabona. Los acompañan en el set los exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia, doctores Carlos Ignacio Jaramillo y Jesús Valderrutén Ruiz, dos reconocidos tratadistas y autoridades del derecho civil nacional e internacional. Saludo especial a los tribunales de Bogotá, Tunja, Popayán, Riohacha y Buga, así como al Juzgado Primero Civil del Circuito de Ismina, Chocó, hoy conectados en directo con este diálogo. Con ustedes el doctor Haroldo Quirós Monsalvo. Buenas tardes a todos y a todas. Nuevamente en este séptimo programa de diálogos de la jurisprudencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, sí, espacio en el cual discutimos, aportamos, dialogamos y proponemos propuestas en relación con los diferentes temas que se tocan en cada uno de los programas que venimos llevando a cabo. En el día de hoy vamos a hablar sobre los temas de seguro, nos vamos a centrar entonces en lo que tiene que ver con el contrato de seguro y nos acompañan para el desarrollo, como siempre lo hacemos, los primeros martes de cada mes, el doctor Carlos Ignacio Jaramillo, es presidente de la Corte Suprema de Justicia, es magistrado de la Sala de Casación Civil. Igualmente nos acompaña el doctor Jesús Valderrutén, es magistrado también de la Sala de Casación Civil, expertos también en estos temas de seguro, y a quienes les agradecemos de antemano que nos acompañen en este diálogo que hacemos cada mes. Hoy, tal y cual como lo planteaba Germán, son muchos los interrogantes que pueden salir. El material está colgado en la página de la Corte Suprema de Justicia, igualmente están en manos de todos los jueces y magistrados del país y, por supuesto, si la comunidad académica lo quiere consultar, está allí la página. Entonces, por supuesto, nos vamos a referir a lo que es el seguro y especialmente vamos a comenzar entonces con una introducción, ¿qué es el contrato de seguro? La Corte Suprema de Justicia ha dado un concepto, ha definido el contrato de seguro. El seguro es un contrato por virtud del cual una persona, el asegurador, se obliga a cambio de una prestación pecuniaria cierta que se denomina prima, dentro de los límites pactados y ante la ocurrencia de un acontecimiento incierto cuyo riesgo ha sido objeto de cobertura, a indemnizar al asegurado los daños sufridos o, dado el caso, a satisfacer un capital o una renta, según se trate de seguro respecto de intereses sobre cosas, sobre derechos o sobre patrimonio mismo, supuesto que se les llama de daño o de indemnización efectiva o bien de seguro sobre personas cuya función, como se sabe, es la prestación, la capitalización y el ahorro. Igualmente, la misma corporación ha señalado
las características del contrato de seguro. Ha señalado que el contrato de seguro es un contrato consensual, es un contrato bilateral, oneroso, aleatorio y de ejecución sucesiva. Con esta parte introductoria damos inicio entonces al programa del día de hoy, especialmente comenzando a hablar un poco sobre el tema del seguro. Doctor Luis Armando Tolosa, bienvenido nuevamente, que nos acompañe en el día de hoy. Somos gestores de estos diálogos. Hoy no nos acompaña la doctora Margarita, debe estar por llegar, ¿sí? Sin embargo, pues estamos aquí al frente del cañón, como se dice, llevando a cabo nuestro 7º programa sobre los temas de seguro. Doctor Luis Armando Tolosa. Gracias, doctor Haroldo, y un saludo especial a los señores exmagistrados aquí de la Sala de Casación Civil, el doctor Carlos Jaramillo, que bondadosamente nos acompaña y creo que nos va a continuar acompañando en muchas otras jornadas con los jueces, al doctor Jesús Valderruten, a quienes la Sala de Casación Civil los aprecia enormemente, y la Corte en general. A quienes se hallan aquí en el auditorio los saludamos y por la presencia reiterada que han tenido, a los señores jueces de todo el país, a los señores empleados judiciales, a los señores magistrados, a quienes se hallan en los auditorios de Tunja, Buga, Riohacha, Ismina, Popayán y en los demás distritos, y a quienes se comunican, están comunicados por Facebook, Twitter y por vías electrónicas. El tema que hemos querido seleccionar para el día de hoy se relaciona con, como ya se anunció, con el seguro, y como la propuesta es fundamentalmente ver qué es lo que en la sala, en la Corte, se ha venido presentando los debates sobre este contrato tan especial e importante para el desarrollo de la vida moderna. Propongo particularmente mostrar algunos de los temas que han ocupado la atención históricamente a la Corte en esta materia tan importante. En primer lugar, yo quiero señalar que el contrato de seguro no ha sido un tema nuevo en el desarrollo de la doctrina de la Corte. Es un contrato que ha venido siendo trabajado históricamente desde el siglo XIX con profundidad. Una de las primeras decisiones, y a la que quiero referirme puntualmente, voy a señalar algunas de las decisiones más relevantes que ha tenido la Corte en su recorrido. Y una primera la tenemos en el 2 de diciembre de 1989. Allí es de los primeros casos que se presenta a la Sala de Casación, porque de la Ley 61 de 1886 ya esta sala dialoga con los usuarios a través del recurso de casación y el recurso de revisión. En esta decisión es de diciembre del 89. Aquí el tema central que se toca es el de la subrogación. Someramente aquí los demandantes le piden a una compañía de navegación les haga la devolución de alrededor de 10 barras de oro que eran trasladadas a Cartagena, ¿sí? Por vía fluvial, o en su defecto le pagara el dinero correspondiente al valor que estaba estimado en libras esterlinas. Las barras de oro, algunas de las barras de oro se pierden, el juez acoge la condena de la compañía en primera instancia de las demandadas de la entidad naviera, ¿sí? Revoca la sentencia el juez de segunda instancia y llega a la Corte. En este decurso se comprueba que la aseguradora reembolsó a los demandantes el valor de las barras de oro perdidas, ellas y las que eran objeto del litigio, con fundamento en el artículo 832 del Código de Comercio de la época.
nos encontramos en ese interregno del periodo federal donde hay dualidad de códigos, ¿sí? Allí ya estaba regulada la subrogación, ¿sí? Y la aplica al caso, ¿sí? Porque como la aseguradora realizó el pago a los demandantes, naturalmente quedó subrogada en todos los derechos y acciones que le competían a los actores contra la demandada, por lo cual, desde que se hizo el pago, era la aseguradora y no los demandantes quienes tenían la acción para reclamar la entrega de las barras extraviadas o el valor. Este es uno de los primeros antecedentes que encontramos en el siglo XIX. Someramente voy a señalar algunos de los otros que pueden tener algún interés para ir mostrando la evolución del pensamiento de la sala sobre el seguro. Hay otra decisión que quiero destacar. Es una decisión que tiene que ver con el actor. Esta decisión es del año 1926. El ponente es el magistrado Méndez, ¿sí? La menciono porque ya es un análisis mucho más integral de los elementos del contrato de seguro y de lo que constituye los elementos esenciales. Podríamos decir que con relación a esta segunda decisión que estamos presentando, ha habido decisiones muy relevantes. Esta se centra básicamente en el estudio del artículo 1045 si nos ubicamos en el actual Código de Comercio, es decir, los elementos esenciales que deben aparecer en un contrato de seguro. Esto tiene que ver con que se pide que se condene a una compañía de seguros al pago de una suma de dinero porque era la beneficiaria, el actor era el beneficiario de la póliza, pese a que sus propietarios eran otros, con ocasión del hundimiento de unas mercancías en el río Meta. La parte demandada expone que no está obligada a pagar la indemnización alegando el caso fortuito. Se hunden las mercancías y se pide que se pague, que la compañía de seguros sea condenada. En primera instancia se dicta un fallo absolutorio. En segunda instancia se confirma porque la certificación al llegada al proceso no tenía los elementos imperativos para la existencia del contrato de seguro y no podía perseguirse ni demandarse la eficacia de las obligaciones allí contenidas. Llega el negocio a la Corte y la Corte en casa para que se decreten algunas pruebas y verificar si efectivamente están presentes los elementos del contrato de seguro, pero posteriormente concluye que no hay lugar a pagar la indemnización porque del acervo probatorio colige que hubo una causa extraordinaria y que se fincó fundamentalmente en la falta de vigilancia usual durante el trayecto, en el tránsito de la mercancía. Pero, ¿cuáles son los puntos que se enuncian allí? Me parece muy interesante esta doctrina que está fijando allí con el magistrado Méndez de ponente. Tres aspectos y concluyo aquí, luego trataré al final de mostrar algunas otras decisiones relevantes sobre el lucro cesante, forma inglesa de las últimas sentencias que ha traído la Corte y alguna otra donde yo creo que una importante sobre el subsidio. ¿Cuáles son los puntos que destaca? La enunciación del nombre de las partes contratantes es esencial, dice la Corte en esta decisión de 1926. O sea, en los elementos al suscribir el contrato o en la póliza, ¿sí? Como todo contrato ordinario, es necesario saber quién es el asegurador y quién es el asegurado, puesto que contraen vínculos recíprocos. En este caso, la certificación aportada por el actor, si bien allí aparecen expresados los nombres de las partes, sus nombres no figuran allí, sino otros.
ese punto lo trabaja. El otro aspecto, si la declaración de la calidad de asegurado es esencial, dice que no es esencial porque tan solo sirve para determinar que el vínculo del contrato liga a los contratantes mismos o a otros individuos que aquellos pueden representar, como en los casos de mandato, omisión, o cuando si esta representación, ¿sí?, o con ocasión de la representación, o si los bienes de un tercero pueden quedar cubiertos con la póliza perteneciente al asegurador aparente. Otro aspecto que toca es la designación de la cosa asegurada si es requisito esencial y afirma que sí es importante mencionar la cosa asegurada porque no puede haber seguro sin una cosa determinada expuesta a riesgos, porque eso engendra nulidad del contrato, ¿sí? En cuanto, no obstante, en cuanto al valor, la indicación no es necesaria porque conforme al artículo 657 de la época, a falta de designación en la póliza, puede establecerse con medios probatorios comunes. De ese aspecto, la cosa tiene que aparecer determinada y es elemento esencial del contrato de seguro. Podría hacerse la contrastación con el 1045 por el particular. Otro aspecto, la cantidad asegurada es esencial. Se infiere los análisis que hace la Corte y el ratio deciden allí que en el contrato de seguro es importante, ¿sí?, porque según el artículo 659 es nulo el seguro si no se enuncia expresa o tácitamente en la póliza al menos el modo de tasar la cantidad. Luego, otro aspecto que toca, por ejemplo, el riesgo. La designación del riesgo que el asegurador toma sobre sí es esencial al contrato. Se responde que sí, porque este debe ser siempre, porque es un contrato de indemnización y no un beneficio, no un medio de adquirir, sino un medio de conservar. Porque si un riesgo previsto y realizable para la cosa asegurada, si no aparece, sí, degeneraría en el convenio aleatorio de juego y de apuesta, ineficaz ante la ley. Entonces, frente a ese requisito o esa cláusula que debe tener el contrato, dice que sí es necesario. La estipulación de la prima en el seguro, si ese se pregunta también, estamos en 1926, si es esencial o no para el contrato, ¿sí? Y en ese dice, claro, porque si no también se incurre en nulidad. La remuneración o costo del seguro que el asegurador se obliga a pagar es una de las notas que caracterizan al contrato de seguro y sin cuya estipulación degenera en donación. Hay otro aspecto que se refiere a el tiempo, el lugar y forma en que haya de pagarse la prima. Dice que ese sí no es esencial porque por los medios probatorios se puede determinar, y lo mismo que tampoco la expresión de la hora que se discutía en esa tampoco resulta esencial. Digamos, estas dos decisiones que presentamos dentro de la historia y la evolución del seguro son relevantes para ir entendiendo un poco lo que ha venido trabajando la Sala de Casación Civil sobre este contrato tan importante. Como siempre, el doctor Luis Armando Tolosa nos ubica en el contexto histórico de estos temas, y como él lo ha señalado, en ese desarrollo histórico, tocando cada una de las cláusulas que se han venido desarrollando en ese contrato de seguro. Doctor Jesús, en ese orden de ideas, existen algunas cláusulas que a veces son como ambiguas, o no muy claras en los contratos de seguro. ¿Qué hacer frente a ellas? ¿Se hace a favor del asegurado o se hace a favor del asegurador? ¿O eso depende el tipo de contrato de seguro en el cual nos encontremos frente a esa cláusula tan ambigua? Y bienvenido a estos diálogos. Es muy grato tener la posibilidad de interactuar con los magistrados actuales y con el profesor Jaramillo, y igualmente con ustedes. Bueno, el tema de la interpretación del seguro es un tema que se inserta en las notas generales sobre interpretación, sí, que tiene unas pautas, unos elementos generales establecidos
en la legislación civil, tiene unos criterios de interpretación que están pues, establecidos en el Código, en el 1618 y siguientes tal vez, ¿sí? Que básicamente pues parten de el establecimiento de lo que es la intención de las partes. Ahora, en cuanto a la característica particular de contrato de adhesión, pues tiene una estipulación particular en esas mismas normas que señala una interpretación en contra del predisponente en aquellos casos en que la indeterminación del sentido de la estipulación obedezca a la falta de una claridad que ha debido darse por la persona que realiza o que redacta el clausulado. Es básicamente un tema que se inserta dentro de esas pautas generales. En una conversación pues reciente con el doctor Carlos Ignacio, que tiene un texto que tal vez es lo más actualizado sobre el tema de la interpretación contractual, pues el resumen básicamente de lo que el profesor Jaramillo, el doctor Carlos Ignacio señala en su texto, que él lo podrá, pues ni más faltaba, referir de una manera más detallada, es pues la necesidad en primer lugar de desentrañar lo que fue la voluntad de las partes en la celebración del contrato, lo cual no se abandona por el solo hecho de que tengamos unas condiciones generales depositadas en la superintendencia, y aparecen unos criterios, digamos, supletivos para aquellos casos en los cuales no sea posible esta aproximación directa a lo que fue la voluntad de las partes, que tiene unos criterios, está pues claramente establecido en el artículo, en torno a la figura del observador o del hombre razonable. O sea, el juez pues debería en tal caso entender cuál es la interpretación razonable. Básicamente ese es el sentido. Muchísimas gracias, doctor Jesús. Doctor Carlos Ignacio, bienvenido también a estos diálogos. Hay una sentencia que profirió la Sala Civil en el año 2001, en el cual usted fue ponente. Un caso muy interesante, ¿no? Entre una firma de inversiones y una firma de decoración, en el cual ellos habían contratado una suma respectiva. Luego uno de ellos canceló con unos apartamentos y la compañía de seguro, algún cumplimiento de la compañía de seguro dijo que no había lugar a pagar el seguro porque no les habían consultado esa posibilidad y que los contratantes habían predispuesto ellos sin tener en cuenta la compañía de seguro. En ese orden de ideas y sabiendo sus profundas investigaciones que ha venido desarrollando en estos temas, ¿cuándo se puede calificar una cláusula de seguro como abusiva o leonina por la doctrina y la legislación comparada? ¿Sí? Muy amable, sobre ese aspecto. Muy amable, señor magistrado, doctor Quirós, miembro propio, un saludo especial. Gracias. Muy gentil, hermano. Al doctor Tolosa, por supuesto, al doctor Jesús Valderrutén, a don Germán que nos acompaña, al público, a todos los jueces, a todos los distinguidos magistrados de Colombia. Nos complace sobremanera, nos honra una vez más estar con ustedes, con quienes durante un número importante de años hemos estado vinculados gracias a ese afecto irrestricto por la judicatura, por la administración de justicia, celebrar esta iniciativa de los distinguidos magistrados de la Sala Civil, porque nos permite entrar en contacto de una manera más permanente, mensual, con todos ustedes y, por supuesto, podernos dirigir en torno a temáticas tan importantes como la que hoy ocupa la atención de este importante ciclo, de esta importante oportunidad, de estos diálogos de la justicia alrededor del contrato de seguro. Bien decía, si me lo permite, doctor Quirós, bien lo decía el magistrado Tolosa sobre la importancia pretoriana, sobre la importancia de la, si se quiere, lectura que ha hecho la Corte Suprema de Justicia desde el siglo XIX. El contrato de seguro es uno de los contratos más extendidos que hay en general en el ámbito legislativo. No es
de poca monta que 126 artículos hayan conformado el título quinto del libro cuarto del Código de Comercio. Después del contrato de sociedad, es el contrato más regulado de la legislación mercantil, no solamente en Colombia, sino en general en el derecho comparado. No obstante esa regulación prolija del legislador, 126 artículos en el año 1971, modificados en el año 1990, en la ley 389 del 96 y otra serie de legislaciones ulteriores que han venido modificando normas del contrato de seguro. No obstante esa prolija intervención del legislador, la intervención del juez, la intervención de la jurisprudencia ha sido capital. Es también uno de los temas, no obstante su regulación normativa, más abordados a nivel de la Corte Suprema de Justicia. Recuerdo que en el pasado, en una estadística que tuvimos oportunidad de examinar, de 10 casaciones, una de seguros, de 100 casaciones, 10 de seguros, que es un número bastante importante. De allí que, si se mira durante tantos y tantos años, la producción pretoriana de la Corte en materia jurisprudencial ha sido notable. Es uno de los rasgos característicos. Y si uno tiene que escoger 10 asignaturas, 10 materias, al lado de todo el inmenso océano del derecho privado, encontrará que el seguro es el contrato más examinado, más escrutado por la Corte, también por su complejidad. Hablábamos de manera informal, y no será seguramente un tema que el tiempo lo permita, sobre el artículo 1081 del Código de Comercio, que es el que se ocupa de la prescripción. Hay realmente también océanos de jurisprudencia. Ha corrido mucha tinta por la Sala de Casación Civil para poder interpretar una norma que, no obstante todos los avances logrados por la Corte, aún requiere interpretación, ajustes y seguramente en breve la intervención del propio legislador, quien no interviene esa norma originaria solamente en el año de 1990 para la introducción del seguro de responsabilidad civil, la prescripción en la acción directa, pero es una norma que amerita aún ajustes y que nos comentaban que sigue generando, por supuesto, buena y oportuna jurisprudencia. Todo ello para resaltar la importancia del tema seleccionado, felicitarlos justamente por su actualidad que no solamente es de tiempo presente, ya nos decía el doctor Tolosa, como desde el siglo XIX realmente la Corte viene ocupándose del contrato de seguro y cómo la jurisprudencia en el ámbito de la responsabilidad civil en Colombia, y no solamente en Colombia, en el derecho en comparado, se ha hecho gracias a la jurisprudencia. El aporte pretoriano en responsabilidad civil realmente es extraordinario. Lo mismo tratándose del seguro, al fin y al cabo hay una especie de hermandad de matrimonio entre la responsabilidad civil y el seguro, hasta el punto de que algunos han señalado que el seguro se ha desarrollado gracias a la responsabilidad civil y otros han señalado que se ha desarrollado el seguro gracias a la responsabilidad civil o la responsabilidad civil gracias al seguro también. Ese binomio es realmente muy importante y muy trascendente y es uno de los seguros de mayor significado, de mayor alcance, inclusive social, como el seguro de la responsabilidad civil. Ya entrando en materia, en lo que concierne a la protección, que es fundamentalmente lo que está precisamente íncita en la pregunta del doctor Quirós, cómo considera una cláusula abusiva y cómo en efecto reacciona o cómo ha reaccionado la ley, la jurisprudencia, la doctrina. También lo ponía de precedente el doctor Valderrutén. Es un tema de control, es un tema de hermenéutica, un control legislativo, pero también de intervención judicial para poder valorar y ponderar en qué casos está frente a un abuso de estirpe contractual, porque la abusividad tiene distintas manifestaciones. Una de ellas, el abuso del derecho en el ámbito contractual. En ese orden de ideas, hay abusos que no son netamente contractuales, abusividades que se dan por fuera, en distintas áreas, en distintos dominios del derecho, inclusive del derecho no solamente sustancial, sino del derecho procesal, donde hay figuras específicas de manifestaciones de abusos conductuales y comportamentales que impactan en el proceso mismo, que impactan, por supuesto, en la esfera contractual, pero que no solamente es el contrato, de allí que una categoría más absorbente, mucho más, si se quiere, general, sea la del abuso del derecho que hunde sus raíces
En cientos de años hay quienes lo sitúan en el derecho romano, en los actos de emulación, otros lo limitan al siglo XIX, otros inclusive ponen de manifiesto que los grandes desarrollos del abuso del derecho se han dado en el siglo XX y particularmente en la Corte Suprema de Justicia, en sus célebres jurisprudencias de la década del 30, donde llega a la conclusión de que no se necesitaba norma jurídica para el desarrollo del abuso del derecho. El abuso del derecho llega al derecho colombiano en desarrollo del artículo 830 del Código de Comercio en el año de 1971, cuando en el marco de la responsabilidad civil se señala que quien abuse del derecho estará obligado a la reparación, a la responsabilidad, a la indemnización de perjuicios. Se liga abuso del derecho, indemnización de perjuicios, como una de las fuentes también, ya lo había sostenido la jurisprudencia, la doctrina, una de las fuentes de la responsabilidad civil. Y en ese orden, en el año 1971, después del 36, del aporte pretoriano de la Corte, del aporte del legislador del año de 1971, viene la Constitución del año de 1991 con vigencia del 92. Y Colombia es quizá el único país del mundo que tiene desarrollado constitucionalmente, de un lado, la buena fe, que está hermanada precisamente con el tema de la abusividad y naturalmente con la abusividad, con el abuso del derecho. En el artículo 95, la Constitución Política desarrolla un concepto cardinal de que son deberes de la persona A y del ciudadano B. En primer término, no abusar de los derechos propios, no abusar de los derechos en sí mismos considerados de los cuales somos titulares, sino un concepto más progresista, inclusive poco examinado en el derecho colombiano, que es el derecho de los demás, no el que yo tengo, porque para abusar del derecho debo ser titular del mismo. Más allá de ello, es el derecho de los demás. Es el postulado de Ulpiano del siglo II, el alterum non ledere, no dañar al otro. Y ese no dañar al otro, no abusar del otro, entendiendo el abuso, por supuesto, como precisamente activador del daño, no dañar al prójimo, no dañar al otro, no abusar de los derechos propios, pero tampoco de los ajenos. Es una categoría mucho más amplia que va más allá del contrato. En ese orden de ideas, el abuso en consecuencia tiene un radio de acción mucho más general y se va acotando específicamente para poder llegar al abuso contractual. Ya la Corte Suprema de Justicia, en el año de 1994, con una ponencia muy importante del doctor Carlos Esteban Jaramillo, había desarrollado en el ámbito del derecho financiero el concepto de abuso del derecho, el concepto de abuso contractual y de abuso de posición dominante, que no son siempre expresiones simétricas. Suele ser aconsejable distinguir entre el abuso del derecho, las cláusulas abusivas, el abuso de posición dominante. Todas tienen en común la abusividad, pero no son conceptos idénticos, por manera que en tratándose del contrato, en tratándose del negocio jurídico, se puede presentar una abusividad que no es exclusiva de los contratos por adhesión. Y la Corte, ya en el año 94 y en el año 2001, hace énfasis en el abuso contractual, en las apellidadas cláusulas abusivas, conocidas en el derecho comparado también como cláusulas leoninas, inclusive en nuestro argot, en nuestro medio, suele emplearse la expresión es un contrato leonino, que era más propio de los contratos de sociedades en el pasado, o aún la expresión del vejamen, es una cláusula vejatoria, de suerte que se utiliza como una sinonimia entre cláusulas abusivas A, cláusulas leoninas B, cláusulas vejatorias, donde está presente el vejamen, la opresión, la imposición, el abuso en sí mismo considerado, entendido como la desviación de una de las finalidades del contrato. El contrato tiene una finalidad bienhechora, la de servir de apalancamiento para la adquisición de bienes y servicios. Tiene una visión social de poder servir, el deber de cooperación. El deber fundamental de cada contratante es la satisfacción del otro cocontratante. En una visión betiana de Emilio Betti, que era la teoría de la cooperación jurídica. Y para eso es un contrato, para cooperarle y para poder satisfacer
al otro, no una visión egoísta o individualista, sino una visión cooperativa, integradora, humanística, que rescate el concepto de dignidad humana, de que el contrato para los demás, esa función social que se le asigna a la propiedad, que se le asigna también al contrato para poder servir para la adquisición cabalmente de bienes y servicios. Y es allí, en consecuencia, donde se produce una disfunción, una ruptura de las finalidades del contrato. Los contratos se celebran para cumplirse, en primer lugar, pero para poder satisfacer las necesidades del cocontratante. El cocontratante no espera la implantación de cláusulas abusivas, lo que se ha denominado coloquialmente la siembra de la abusividad, porque existen conceptos tan capitales como el de la buena fe, como el de la confianza legítima, como el de las expectativas razonables, todas encaminadas, estas nociones, a entender que no va a haber sorpresa, que no va a haber un rompimiento de las reglas de la regularidad. Yo espero que haya regularidad contractual, seguridad jurídica contractual, y no espero que mi contrato esté contaminado, esté polucionado, esté realmente eclipsado por la siembra de una cláusula abusiva que puede o contaminar todo el entramado contractual o esa cláusula conforme a las circunstancias. De suerte que ese abuso contractual es el que se ha conocido como el de la irrupción de las cláusulas abusivas. Estas cláusulas abusivas son muy antiguas. Como decíamos, no podemos pensar que son solo de una arquitectura contractual, como en oportunidades se piensa. Y se suele decir, quizá no con acierto, que las cláusulas abusivas solo hacen presencia en los contratos por adhesión a condiciones generales, es decir, donde media una imposición unilateral la predisposición contractual. No, si bien es cierto en la praxis se siembran más cláusulas abusivas en los contratos por adhesión a condiciones generales, en los contratos predispuestos, en los contratos de consumo o donde hay relaciones de consumo, la abusividad puede estar presente aún en contratos paritarios, en contratos de libre discusión, en contratos de profesionales. La abusividad no solo se proyecta en un solo tipo o arquitectura o morfología contractual. Así en la praxis, reiteramos, suelen estar más en los contratos predispuestos justamente por la mecánica de estos contratos, y la mecánica es la que atañe a una imposición del contenido contractual de manera unilateral, y por eso se han definido los contratos por adhesión a condiciones generales como contratos en los cuales media una imposición unilateral del clausulado, del condicionado. Y en ese condicionado viene ya un regalo envenenado, viene una cláusula o unas cláusulas a las cuales adhiere el o consumidor o simplemente el adherente, si no es un contrato de consumo, pero un contrato sí de condiciones generales o adhesión a condiciones generales, y esa cláusula abusiva entra justamente a frustrar, ¿sí?, la finalidad bienhechora del contrato, en la medida en que implica la cláusula abusiva el quebrantamiento de dos grandes postulados centrales del derecho, para poder entonces el juez, en la hermenéutica que aludía el doctor Valderrutén, precisamente el análisis que hacía también en su oportunidad el doctor Quirós sobre las cláusulas contractuales en el distinto ámbito, y la reflexión que nos hacía también, por supuesto, en su oportunidad el doctor Tolosa, en la historia y en la evolución misma del seguro con sus elementos y con sus características, generalmente entonces se producen esas cláusulas abusivas, ya situados en la abusividad contractual, no en la esfera seguraticia, en general, porque el contrato de seguro no es el único contrato donde se siembran estas cláusulas, y no se siembran siempre. No podemos generalizar, no podemos asociar, como equivocadamente se dice, contrato de seguro, contrato abusivo, contrato bancario, contrato abusivo. No. Cada contrato, como lo decía el doctor Valderrutén, en el caso en particular, valorado en las circunstancias individuales, y esas circunstancias individuales son las que pueden conducir entonces al establecimiento de una cláusula abusiva. Cuando, en consecuencia, el juez puede llegar a la conclusión de que se está frente al fenómeno de la abusividad contractual en una o en varias cláusulas abusivas, fundamentalmente cuando se quebrantan dos grandes postulados.
En primer lugar, un postulado ético, un postulado moral, un postulado efectivamente que es sobre el que descansa el derecho en general, en el que se asienta la justicia individualmente considerada, donde hay equidad en particular, en el caso concreto, que es la buena fe. La buena fe como principio general del derecho, la buena fe como principio constitucional en Colombia, que decíamos que Colombia es el único país del mundo quizá donde entroniza el abuso del derecho en el ámbito constitucional y la buena fe. Y la buena fe del 83 también lo hace para dar un estatus particular, un mensaje efectivamente en este caso precisamente de importancia, un postulado áureo que hemos llamado un postulado solar. Todo lo ilumina la buena fe. Y por eso hemos pensado que estamos viviendo en el siglo XXI la segunda vida de la buena fe. Y la segunda vida buena de la buena fe para poner de manifiesto la importancia sublime que hoy tiene la buena fe en general, como estándar de conducta también, y la buena fe en el ámbito del contrato, donde está presente a lo largo y ancho, en una visión tridimensional, en la etapa preparatoria, en la etapa ejecutiva y en la etapa postcontractual, está presente la buena fe. Y en ese orden de ideas hay una cláusula abusiva cuando se quebranta el postulado de la buena fe, cuando se concluye que no se ha comportado el cocontratante en forma honorable, correcta, en forma gallarda contractualmente, donde no hay decencia contractual, donde hay falta de honradez, de honorabilidad, de quiebre, de falta de diligencia, donde se han quebrantado precisamente en este caso las manifestaciones individuales de esa buena fe contractual, que es la que me conduce a mí de la mano a la confianza legítima y también las expectativas razonables de que no va a haber ese tipo de comportamientos ajenos, de que no me van a sorprender con la siembra de una cláusula abusiva. Y la segunda exigencia trascendental en general, porque hay legislaciones que hacen más énfasis en una que en otra, es el tema del equilibrio. Y es un desequilibrio manifiesto, equilibrio en positivo en negativo desequilibrio. Por manera que una cláusula en línea de principio se tornará abusiva cuando se ha quebrantado el postulado de la buena fe, cuando se ha entronizado con una finalidad diferente que entrañe deshonestidad, que entrañe efectivamente sorpresa, que entrañe falta de diligencia, falta de decencia contractual, de un lado, y de otro, algo cardinal, la aparición del desequilibrio, la aparición precisamente el surgimiento del desequilibrio, sí, la aparición del desequilibrio, cuando se rompe el equilibrio, no cualquier rompimiento, sino que se habla de un rompimiento manifiesto, es decir, transgresión directa de la buena fe y floración de un desequilibrio, surgimiento de un desequilibrio manifiesto. Esas son, pues, en línea de principio, ¿sí?, las dos aristas de las cláusulas abusivas. Hay, como decíamos, legislaciones que hacen más hincapié en el desequilibrio. Aparentemente en Colombia, la Ley 1480, el llamado Estatuto del Consumidor, por lo menos exige normativamente el desequilibrio manifiesto. No, alude a la buena fe, pero no creemos nosotros que no es porque no la exija, sino porque hace énfasis explícito efectivamente en el desequilibrio, no habla de la buena fe, pero el hecho de que no hable de la buena fe no quiere decir que la buena fe no sea exigible, entre otras razones porque está en la Constitución y porque es solar, es para todos y para todas las relaciones contractuales. Entonces uno podría concluir que aún frente a la explicitud de la norma del Estatuto Orgánico, por vía de referencia del Estatuto efectivamente del Consumidor, se requiere no solamente la presencia de la buena fe, sino adicionalmente la presencia de un equilibrio. Cuando no hay equilibrio, y es manifiesto esa falta de equilibrio, y cuando no hay buena fe, entonces el juez podrá concluir, de acuerdo con otros parámetros normativos o jurisprudenciales, de que se trata de una cláusula abusiva y que no la puede dejar producir efectos, que la tiene que desterrar del cosmos contractual, porque si no lo hace, efectivamente, sería estar presente a un contrato contaminado, a un contrato que naturalmente pues, no está llamado a producir efectos en la medida en que se han roto dos reglas cardinales, la de la buena fe y la del equilibrio contractual. Y si eso es así, ese contrato no merece producir efectos. Muchísimas gracias, doctor Carlos Ignacio. Entonces podemos resumir esta primera parte en este primer set de la siguiente manera.
el desarrollo histórico que nos planteó el doctor Luis Armando Tolosa, el desarrollo histórico en cada una de las cláusulas, lo referente al doctor Jesús, que nos explicó las ambigüedades de las cláusulas, que tenía más o menos, el resumen sería cada caso en particular, lo de las cláusulas abusivas, una cosa transversal, el equilibrio, el desequilibrio y el atentado contra la buena fe, y por supuesto la definición del contrato de seguro y las características. Damos entonces paso a los tribunales, sí, a los dos primeros tribunales que estén en contacto, Germán. Sí, doctor Quiroz. Tenemos en principio los aportes que nos trae desde Tunja la doctora María Julia Figueredo del Tribunal Superior de Tunja. Doctora María Julia, buenas tardes. Buenas tardes, agradezco mucho a todos, me place sobremanera ver nuevamente al doctor Carlos Ignacio, por quien profeso un especial cariño. Sí, mi sala tiene varios aspectos que decir en relación al tema de las cláusulas abusivas en el contrato de seguros. Pero hay un aspecto específico al cual nosotros queremos referirnos y es el contrato de seguros ligado a las actividades peligrosas, concretamente a la empresa transportadora en el servicio público. En este aspecto hemos observado en los diferentes casos cómo se busca eludir de alguna manera la asunción en el pago del siniestro. Nosotros hemos manejado dos dificultades en ese tema. El primero es que cuando estaba el doctor Luis Armando acá, a quien igualmente presento un saludo muy especial, además de todos los tribunales, se planteaba el tema referente a que el contrato de seguros de responsabilidad civil y de amparo patrimonial no cubría el concepto indemnizatorio de perjuicios morales. Nosotros como sala superamos el problema y hoy está decantado que es un contrato de responsabilidad civil, hace parte de la naturaleza de este contrato todos los aspectos que integran los ítems en la pretensión indemnizatoria y dentro de ella está el perjuicio moral, luego por la naturaleza misma del tipo de contrato que es de responsabilidad civil, de amparo patrimonial y responsabilidad de daños, no habría lugar a la exclusión y bajo ese entendido no se le dio recibo a la cláusula que buscaba excluir y limitar la responsabilidad del llamado aseguradora. El segundo aspecto que nosotros hemos notado sobre estos mismos temas en responsabilidad civil en transporte es el referido a las condenas, porque en muchos juzgados se vinculaba a la aseguradora en la solidaridad en el pago indemnizatorio. Es claro que la aseguradora es llamada en garantía, pero no hace parte en sí de la pasiva y por lo tanto, si bien está llamado a responder, lo hace por cuenta del tomador del seguro que se cubre patrimonialmente. Un aspecto final para dar pues entrada a los demás tribunales del país está referido a la cobertura en la responsabilidad civil en cuanto al daño lucro cesante. Cuando se solicita una indemnización a futuro y se entra a cuantificar de acuerdo a la vida de la víctima directa. Ejemplo simple, un padre de familia que es el proveedor, deja 5 hijos en infancia y en edad adolescente y que deben subsistir sin la presencia de su padre. Pero igualmente concurre el tema de la asegurabilidad, pero no por responsabilidad civil de daños, sino la asegurabilidad para efectos de pensiones. Si hay o no un doble concepto indemnizatorio, si se excluyen o no, y es algo que aún genera duda, cuando concurre la pensión por parte de Seguridad Social, que se reconoce una pensión de sobrevivientes, frente a la liquidación del lucro cesante bajo la muerte de la víctima directa del daño, si habría una doble retribución por el mismo siniestro o no. Pues
consideramos que obedecen a dos criterios distintos, que los conceptos a medir son diferentes y que no anula la cobertura del seguro de daños, la seguridad social en materia laboral, por ejemplo, cuando se reconoce una pensión de sobrevivientes. Esos pues son los aspectos que nosotros podríamos decir, queríamos decir, nos gustaría extendernos mucho más, pero entendemos que todos los tribunales quieren participar. 30 segundos para recordarle a la Honorable Corte Suprema de Justicia en la Sala de Casación Civil el compromiso asumido en el anterior conversatorio respecto a la realización del Congreso Nacional por el problema generado en el acceso a la tierra, toda vez que pues no se ha obtenido respuesta, y perdónenme si utilizo el medio, pero como por este medio se generó la propuesta y se aceptó, entonces volvemos a plantearlo. Mi saludo para el doctor Haroldo, para el doctor Valderrutén y para todos mis compañeros. Saludo a mi compañera María, al doctor Horacio, y muchas gracias desde la histórica ciudad de Tunja en épocas de independencia. Muchas gracias, doctora María Julia. Hemos tomado apuntes de sus aportes y también de la reiteración del compromiso del que han tomado nota los doctores Haroldo Quirós y Luis Armando Tolosa. Ahora vamos al Tribunal Superior de Popayán, donde nos acompaña el señor presidente de la Sala Civil Familia, doctor Manuel Antonio Burbano. Doctor Burbano, buenas tardes. Te escuchamos. Doctor Burbano. Buenas tardes. Sí, me escuchan. Buenas tardes. Muy buenas tardes a la mesa principal. Al doctor Haroldo, al doctor Luis Armando Tolosa, al doctor Jaramillo, al doctor Valderrutén. La verdad, felicitar por estos diálogos y que porque el día de hoy se haya escogido este tema tan importante y sobre todo tan reiterado en los estrados judiciales, que son los reclamos por seguros. Y es importante porque en nuestra práctica miramos que se presentan reclamos donde no hay mucha claridad en cuanto a temas puntuales y donde se exige un conocimiento bastante específico del tema en cuanto al contrato de seguro. Y pues los abogados de las aseguradoras consideramos que llevan una gran ventaja frente al ciudadano de a pie y su abogado que lo asesora en estos temas, siendo labor pues de la judicatura lograr ese equilibrio para que se haga justicia. Me uno y le envío un cordial saludo a mi compañera María Julia allá en Tunja y a los demás tribunales y a los demás compañeros y jueces que están presentes. Sí quiero también unirme a esa inquietud en torno a las problemática que se presenta frente a la cobertura del daño moral en el seguro de responsabilidad civil. Yo entiendo la tesis que plantea la compañera María Julia en Tunja, pero lo cierto es que hay otras posiciones bastante decantadas y incluso de expertos en el tema, estudiosos del tema, referentes obligados en consulta de seguros, donde plantean pues que si este no está expresamente pactado, el seguro de responsabilidad civil no cubre el daño moral que cause el asegurado por aquel cambio de palabra que se dio en la reforma de 1990, en donde se hablaba del perjuicio patrimonial que sufra el asegurado frente al perjuicio patrimonial que ahora quedó que cause. Esos son temas que son muy reincidentes acá. Siempre las aseguradoras en su plantilla de contestar alegan la no cobertura del daño moral. Igual causa también bastante inquietud y son reiteradas también las controversias en torno al contrato de segura de vida deudores, en donde honestamente consideramos que allí sí hay una posición bastante dominante que se debe tener en cuenta y nos causa pues cierta dificultad aplicar ya a casos concretos esa forma de proteger a la parte débil del contrato, a la parte débil en este caso de la controversia, que en este caso viene siendo la víctima, el deudor. ¿Por qué digo víctima de deudor? Porque pues se le aplica por las entidades financieras que debe cubrir la deuda
cuando el que tomó el crédito ya se ha muerto y eso repercute pues en sus herederos y familiares. Causa pues alguna dificultad y ahora pues sobre todo con una sentencia reciente donde la Corte Suprema de Justicia en su mayoría revisó un caso relacionado con el seguro de vida deudores en donde le dio razón a la entidad financiera en no haber tomado el seguro, diciendo pues que eso no era obligatorio frente a un seguro de vida deudores para tomar un crédito. Pues con los compañeros discutíamos y dado lo que aquí ha explicado el doctor Jaramillo, referente obligado en estos temas, para las cláusulas exorbitantes, lo que dijo el doctor Valdés Reutén, en cada caso concreto interpretar el contrato, cómo queda la buena fe, la confianza, la razonabilidad, cómo queda el equilibrio frente a decisiones en donde se le aplica toda una jurisprudencia, toda una disertación bastante elaborada para finalmente absolver a una entidad financiera que no tomó un seguro de vida, no obstante que se haya pagado las cuotas, se le haya obligado, entre comillas, al deudor, porque ni le preguntan si lo debe tomar o no, y finalmente pues ese tipo de decisiones nos dificulta ya nuestra labor acá en la práctica. Igual nuevamente un saludo para todos los compañeros y pues aquí pendiente de sus aportes. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor Urbano, y a sus compañeros de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Popayán. Y de Popayán nos trasladamos al Chocó, al Juzgado Primero Civil del Circuito de Ismina. Saludamos al doctor Saúl Pachón. Doctor Pachón, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿me escuchan? Señor, adelante. Un cordial saludo a la mesa por haberme invitado, mi primera participación, al doctor Luis Armando Tolosa, con gran aprecio, lo mismo que el doctor Haroldo Quiroz Monsalvo. También a los panelistas, magistrados del país intervinientes y demás participantes en esta tarde. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor Pachón. Entendemos las dificultades de comunicación. Doctor Haroldo. Doctor Pachón, desde Ismina, ¿tiene algo más que agregar? ¿Perdimos? Muy bien, doctor Haroldo. Mientras retomamos Ismina, si usted quiere que vayamos tratando de redondear un poco el tema aquí en el set. Sí. Luis Armando, ibas a... Gracias. Un poquito para agregar, redondear un poquito la historia de la evolución jurisprudencial en la sala. Me parece que hay otras decisiones para señalar, sobre todo para los jueces y los magistrados y todo el público que está pendiente de cuál es el sentido de la jurisprudencia y qué ha recorrido. ¿Sí? Aparte del tema interpretativo que ha sido muy fuerte y se discute y la polémica se ofrece en las inquietudes que están planteando los magistrados y los distritos. Dar el dato de algunas providencias que me parece importante tenerlas en cuenta. Por ejemplo, hay una providencia de el 15 de julio de 1927. Allí el ponente es el magistrado Arango y resulta relevante trabajarla porque allí aborda con profundidad la Corte la póliza flotante. Y ese es un tema que son pocos los litigios que ha habido sobre póliza flotante, pero llama la atención porque en 1927 se esté planteando ese tema con intensidad y allí se puede hacer la doctrina del 1050 del Código de Comercio, se halla allí reflejada y explicitada esa providencia para tenerla en cuenta. Hay otra providencia que resulta necesario estudiar, me parece. Hay una dentro de las varias providencias que ha tenido una del doctor de 1968, del doctor Fernando Inestrosa, de mayo 21. Allí está esta providencia
es de capital importancia porque aborda la relación entre el contrato principal y el seguro y analiza si son autónomos o son interdependientes estos dos contratos, porque se declara la caducidad de un contrato que celebra el municipio de Ibagué para construir una central eléctrica, y al declararse la caducidad por las cláusulas eminentes, cláusulas de derecho público, viene el debate sobre el pago del seguro y de las sumas irrogadas fundamentalmente por el incumplimiento de la demandada, y allí se analiza toda la estructura de la nulidad del contrato y la relación entre dos contratos, las obligaciones de seguridad, ¿sí? La relación de autonomía del contrato y cómo puede ser un contrato frente al crédito, como un seguro del crédito. Hay otra providencia importante que resulta atractivo por lo polémica, es una providencia es una providencia del 25 de mayo del 2005 y que tiene que ver con un hecho frecuente que ocurre ante los problemas psíquicos de las personas humanas, y toca el tema del suicidio con ocasión. Esta tiene que ver con una controversia que llega aquí a la sala contra Seguros de Vida S.A. y Seguros del Comercio, ¿sí? En donde los demandantes como beneficiarios y cónyuge sobreviviente solicitan que se condene a las aseguradoras a pagar el dinero. Esta providencia, en primera instancia se declara el pago, creo que ya se encuentra el señor juez Ismina, Germán. Sí, sí. Doctor Pachón, usted quería agregar algo, el doctor. Dije los problemas técnicos, la distancia, el primer evento, bueno, en fin. Prosigo con mi intervención. Son tres aspectos que quiero proporcionar aquí a la mesa, que se ha visto en lo que se lleva a cabo aquí en la Administración de Justicia sobre el tema particular. Primero son los contratos de seguros vinculados a los riesgos obligatorios, a las coberturas obligatorias del SUAT. Entonces se demanda en juicios de responsabilidad civil extracontractual a la... Bien, para concluir este tema, se toca justamente el suicidio. ¿Cuál es el efecto que tiene el suicidio en la declaración de asegurabilidad? Y aquí se declara hay unos temas procesales en ese litigio, porque se integra una sala de tribunal con 4 integrantes, y son los cargos que se formulan, pero el tema atinente al suicidio resulta relevante aquí porque se discute el tema del suicidio voluntario y el involuntario, y allí se sienta una regla frente al periodo de carencia, ¿sí? O de exclusión temporal, ¿sí? Que resulta importante como cláusula especial aquí, y el tema de la reticencia ligado recíprocamente con este punto. Bueno, siguiendo en el desarrollo, hay dos temas que me parece que son importantes. Uno, el tiene que ver con el cubrimiento del daño moral, que se lo voy a dar al doctor Carlos Ignacio Jaramillo más antes para que nos pueda ilustrar sobre el aspecto, pero hay uno que surgió del Tribunal Superior de Popayán, del doctor Manuel Antonio, y que quisiera aprovechar aquí la presencia del doctor Jesús, y es en relación pues con una providencia de la Sala Civil en la cual pues el doctor Jesús fue el ponente, y creo que fue un poco el tema que tocó el doctor Manuel, y es el que tiene que ver con, creo que eran dos personas muy adultas que solicitaron un crédito y él quedó asegurado, y luego él falleció al poco tiempo y fueron a reclamarlo y la compañía creo que se negó al pago de ese seguro. Entonces tiene que ver un poco con el seguro de vida o grupo de deudores, que constituye una modalidad de seguro colectivo. Y allí creo que la discusión gira alrededor de dos circunstancias, la vida del consumidor financiero o el perjuicio económico del banco que pueda sufrir en el mercado del deudor. Todavía me gustaría que el doctor Jesús Valderruten nos ampliara, aprovechando su presencia aquí, sobre ese aspecto, porque la mayoría fue por la tesis que tú planteaste en la sala. Doctor Jesús.
Sí, bueno, voy a intentar tratar de presentar una teoría integradora, porque en estricto sentido, pues el fallo toca el tema de manera tangencial, porque se refiere básicamente a si la motivación que dio el tribunal en su momento era atendible o no atendible, y la sala entendió que era atendible y que no se daban las condiciones pues de todos conocidas necesarias para apartarse de la misma. El marco general un poquito de las relaciones entre las entidades financieras y las entidades aseguradoras aparece marcado con más claridad que en el seguro de vida grupo en el fenómeno de bancaseguro, ¿sí? Y en la regulación del fenómeno de bancaseguro, de alguna manera lo que se intenta es dejar en claro que las responsabilidades de las entidades son diferentes. Incluso en algunas de las normas que se han expedido al respecto, se le obliga al banco a hacer absoluta claridad de que su participación no es diferente a hacer conocer que cumple las instrucciones de la compañía aseguradora. O sea, por virtud de esta simbiosis de actividades que se da entre la actividad aseguradora y la actividad bancaria, que básicamente a lo que se contrae es aprovechar un canal de comercialización, ¿sí? Se aprovecha la presencia regional de los bancos y su contacto personal con los clientes para establecer una alternativa de difusión, de distribución muy ágil, pero quien hace las normas, quien regula las actividades, está directamente interesado en que no se confundan las actividades de una y la otra y que no se confundan los roles. Finalmente, todos estos sujetos que son materia de control tienen objetos sociales regulados por la ley, y un banco, salvo autorización específica que no existe, pues no puede asumir directamente la cobertura de riesgos. El tema de seguro de vida grupo ni siquiera es un problema de bancaseguro, porque quien hace las normas pues en la regulación de las autorizaciones para que los bancos vendan seguros señala cuáles son los ramos que se pueden comercializar a través de bancaseguro. Creo que el primer decreto fue un decreto del año 98 y tengo entendido que hay algo más reciente, pero no le he seguido la pista recientemente al tema. Entonces, si ese ni siquiera es un problema de bancaseguro, pues difícilmente uno podría entender que, dada la naturaleza de estos entes, ¿sí?, el banco pueda responder como un asegurador y asumir para sí la cobertura sobre la vida de su deudor. Entonces yo plantearía dos situaciones diferentes que son pues claramente distinguibles. Una, cuando el banco, a través o por virtud de su negligencia, frustra la posibilidad de que el seguro se concrete. Concretamente, por decirlo de alguna manera, el banco recauda la prima, ¿sí?, y no avisa, ¿sí?, no incluye la persona dentro del seguro. Pues en ese caso hay una responsabilidad por culpa que se rige por las normas generales. No entro en este momento en el detalle de decir si era una obligación aparejada al mutuo, como se presentó en el caso de estudio, o si simplemente era un deber de diligencia, como quiera que creó, en ese caso sí, una razonable expectativa. Pero hay unos casos bien diferentes, que son aquellos casos en los cuales el banco hace, ¿sí?, lo suyo, que es reportar y cobrar la prima, y finalmente el asegurador no paga. O sea, pues la obligación del asegurador es una obligación condicional, sujeto al acaecimiento del siniestro, y el siniestro tiene definiciones positivas y definiciones negativas a través de las exclusiones. Por decirlo, pues esto es digamos que una especie de licencia, porque no me quiero meter aquí en el tema de la carga de la prueba, pero pues digamos que
para enfatizar el argumento, y entonces en esos casos sí, pues ya la manifestación de que la expectativa es en todos los casos razonable, pues eso sí ya es un tema, digamos, de mayor discusión, y el hecho de que el banco, por virtud de que el seguro no se concreta en un pago, debe asumir el amparo, ¿sí?, sobre la base de una supuesta creación de una expectativa concreta, pues es una cuestión que yo de pronto no acompañaría. Entonces yo haría la distinción. Si se frustra la vinculación al seguro por negligencia del banco, pues claramente sí. Y es más, si el seguro hubiera pagado y lo que pasa es que no se avisó, bueno, no quiero entrar en el problema de si por razones comerciales el asegurador pagaría o no pagaría, pero si se da la disputa, pues entonces claramente el banco sí frustró una posibilidad y tiene una responsabilidad que en este momento no quiero calificar de contractual o de extracontractual. Pero si, como en el caso de la sentencia, ¿sí?, el banco reporta, ¿sí?, y finalmente la aseguradora no paga porque la persona está por fuera del rango, pues entonces yo entendería que en ese caso no. Y ahí es donde viene el tema de la interpretación de lo razonable, ¿sí? Si en este caso específico el señor que finalmente falleció, tal vez Minervini, algo así, esa persona podía albergar la expectativa razonable de encontrarse asegurado a los 86 años por algo así como 400.000 pesos al año. Eso no parece razonable. Tanto el texto de la decisión como el texto del salvamento reproducen que la tarifa para una persona de esa edad era el 31 punto algo %, o sea, eso marca un costo de 60 millones de pesos como valor del seguro. Y si ustedes ven los antecedentes del caso, pues ahí la persona ya estaba pagando de intereses casi 25 millones en 2 semestres. En el año completo iba a pagar 40, iba a pagar más de 60 millones de pesos de interés. O sea, la pregunta es si él podía y tendría, si se hubiera realmente asegurado en las condiciones de la póliza, hubiera tenido que pagar otros 60 millones de pesos, o sea, hubiera duplicado la tasa de interés como costo del seguro. Yo pienso que esa persona, que era un comerciante hábil y con trayectoria y que debía tener sus seguros de vida en alguna parte, sabe que su tasa, ¿sí?, no era esa. Entonces, pues me pareció en este caso específico, con infinito respeto por lo que puedan pensar otras personas, desde la perspectiva de la interpretación del contexto, en la óptica de lo razonable, que ahí no había una expectativa plausible por parte, porque eso hubiera sido un aprovechamiento descomunal de un error ajeno antes que la frustración de una. Pero entonces, redondeando, yo distinguiría si el banco frustra la vinculación al seguro por negligencia, debería responder, pero el banco no puede asumir, por decirlo de alguna manera, la contingencia de que el seguro finalmente pague o no pague, porque como claramente se dice en la regulación de la banca seguro, el banco debe limitarse a poner de presente, ¿sí?, que él no hace sino cumplir las instrucciones del asegurador, ¿sí? Entonces, más o menos esa sería, digamos, la fórmula intermedia, tratando de construir aquí a la carrera un tema que no era en estricto sentido el de la sentencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Jesús. El tiempo vuela, ¿sí? Nos faltan ya 15 minuticos para terminar este panel, pero no quisiera pasar desapercibido la inquietud de la doctora María Julia Figueredo en materia del cubrimiento del daño moral. Quisiera pues preguntarle al doctor Carlos Ignacio sobre este tema, no obstante que la sentencia que hablaba el doctor Jesús pues tiene dos salvamentos de voto del doctor Luis Armando Tolosa y del doctor Ariel al respecto, ¿sí? Pero al final le damos la palabra al doctor Tolosa, que es de casa. Entonces, doctor Carlos Ignacio, en este tema del cubrimiento del daño moral, ¿qué podemos aportar? Muy amable, señor magistrado. No, simplemente reconocer, como muy bien se ha puesto de manifiesto por la
Gracias, señor magistrado. Sí, reconocer, como muy bien lo pone de presente la doctora Figueredo, la dificultad sobre el particular, la dificultad hermenéutica que existe alrededor del artículo 1127 del Código de Comercio, reformado en el año 1990. No conozco, y es posible que haya habido un pronunciamiento ya definitivo de la Corte Suprema de Justicia al respecto. Creo que vendría muy bien, si no lo hay, esperar que llegue un asunto para que este asunto o este tema pueda ser de una manera definitiva, sí, dirimido hasta un pronunciamiento legislativo. Pero de manera general hay que recordar que las dos posiciones parten de supuestos muy diferentes, antagónicos. En primer término, la lectura del 1127, a cuyo tenor en lo pertinente el seguro de responsabilidad, refiriéndose a responsabilidad civil, impone a cargo del asegurador la obligación de indemnizar los perjuicios patrimoniales que cause el asegurado, todo a raíz de la reforma que se produce frente al texto del año de 1971. Recordemos que ese texto del 71 tenía dos ingredientes. En primer lugar, en tratándose del seguro de responsabilidad civil, no había acción directa. De hecho, el artículo 1127 originario decía textualmente, en tal virtud, el asegurado, o la víctima también, carece de acción directa contra el asegurador. Carece de acción directa. Lo que hizo la Ley 45 del 90 fue entronizar, introducir la acción directa, de acuerdo naturalmente con necesidades internacionales y nacionales. El seguro había evolucionado, habíamos dicho anteriormente que están hermanadas la responsabilidad civil y el seguro. En gran medida ha evolucionado el uno y el otro precisamente a raíz de esta interdependencia e intervinculación. En ese orden de cosas, sostener en el siglo XX, a finales del siglo XX, en el siglo XXI, que la finalidad del seguro de la responsabilidad civil solo es la reparación de los daños patrimoniales, dejando de lado los extrapatrimoniales, podría naturalmente no estar en consonancia con la teleología moderna de la responsabilidad civil y con la teleología moderna del seguro de la responsabilidad civil, que son hermanados. Una de las funciones cardinales del derecho de daños contemporáneo de la responsabilidad civil es el resarcimiento de los perjuicios, y particularmente no solo de los patrimoniales, sino también de los extrapatrimoniales. Es más, hoy por hoy los daños extrapatrimoniales son más importantes en muchos casos que los propios patrimoniales. Los daños a la persona en el siglo XXI han adquirido un papel protagónico. El daño a la persona, el daño a la dignidad humana, el daño a los perjuicios o el daño a esa serie, dijéramos, de perjuicios que no son netamente patrimoniales, han ocupado la atención de la doctrina y muy recientemente a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en varias oportunidades, resaltando la valía del daño extrapatrimonial. En ese orden de ideas, si el seguro de la responsabilidad civil tiende a brindar una protección a la víctima, como expresamente lo señala, porque dice los daños en que incurra de acuerdo con la ley, y tiene como propósito el seguro de responsabilidad el resarcimiento de la víctima. Cuando se resarce a la víctima solo tratándose de los daños patrimoniales, algunos han dicho, es un tema discutible, opinable, pero no por ello menos importante, si la víctima es resarcida solo en los daños patrimoniales y no en los extrapatrimoniales, está siendo reparada en forma limitada, está siendo reparada en una forma, en este caso, acotada. Y ello iría en contravía, también algunos han señalado, de uno de los principios cardinales del derecho de daños de la responsabilidad civil contemporánea, que es el de la reparación integral. Reparación integral que ha sido reconocida por la Corte Suprema en innumerables oportunidades, pero que ha sido reconocida por una norma posterior a la Ley 45 del 90, que es la Ley 446 de 1998, en su artículo 16, donde expresamente dice:
dice así: en aquellos juicios, palabras más, palabras menos, en donde se evalúe la responsabilidad civil, será deber, es un deber que le fijan al funcionario, será deber del administrador de justicia proceder a hacer una reparación integral y con arreglo a la equidad. Es decir, si todos los jueces de la República de Colombia están llamados a indemnizar integralmente, y la reparación integral es la del daño patrimonial y también la de los extrapatrimoniales, cabría preguntarse entonces si cuando se habla de responsabilidad o perjuicios patrimoniales, también hay que entender, así no esté escrita la norma de esa manera, los extrapatrimoniales. No es una interpretación literal de decir, la ley dice patrimoniales, no habla de extrapatrimoniales. No, pero es que el seguro de responsabilidad civil cubre unos y otros. Si se revisa los antecedentes de la ley 45 del 90, de esta ley, expresamente los antecedentes se dice, lo que aquí se señala, el propósito fundamental es el de permitir a las víctimas tener una completa indemnización, tener la indemnización de los perjuicios, porque la acción directa persigue eso. Si en Colombia la acción directa estuvo prohibida por decenios y por lustros, ¿cómo entender la entronización? Una acción directa al 40%, al 30%, al 60%. Si la acción directa es un vehículo que le permite a la víctima acceder justamente al seguro para que sean resarcidos solo los perjuicios patrimoniales, pues estaríamos quizá, a juicio de quienes sostienen esa postura, estaríamos entonces concluyendo de que el seguro solo alcanza a una fracción, cuando la filosofía del seguro es la reparación integral, no de otra manera. Entonces tendría sentido dejar a los extrapatrimoniales, es dejar el seguro de la responsabilidad civil a un 40 o un 50%, se ha entendido, inclusive con una serie de argumentos adicionales, uno de ellos muy importante, que es el del artículo 13 de la Carta Política. Este artículo 13 de la Constitución Política, que es el principio protectorio de los urgidos, de los necesitados, de los débiles, de las víctimas, dice expresamente, el Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta. Y las víctimas justamente están en esas circunstancias de ordinario en una situación de debilidad que ameritan, por supuesto, el resarcimiento. Es que la función de la responsabilidad civil, la función, dijéramos, sí, tradicional, no la única, aparte de la prevención, es el resarcimiento, la llamada tutela resarcitoria. Es la tutela resarcitoria, pero el resarcimiento propiamente dicho, no solo de los patrimoniales. En ese orden de ideas, sí, algunos han entendido que así el 1127 expresamente no incluya a los perjuicios patrimoniales junto con los extrapatrimoniales, sino solo a los patrimoniales, hay que entender que es una omisión del legislador que debe ser naturalmente subsanada. En primer lugar, con la propia exposición de motivos, donde en forma cardinal y manifiesta señala que la finalidad del seguro de responsabilidad civil es justamente la que esté ahí, el resarcimiento de la víctima, el resarcimiento en todos los ámbitos, no solamente en el patrimonial, sobre todo sabiendo de que los extrapatrimoniales hoy son muchas veces más importantes que los patrimoniales. De suerte que esa norma se ha ensanchado, se ha engrosado a raíz de la misma interpretación legislativa integrada con la exposición de motivos, se ha ensanchado con la Ley 446 del 98, que es norma posterior del año 1990, ley que habla de la reparación integral, y que la reparación integral como un débito del juzgador, y claro, reparación integral en el marco también propio aseguraticio. Y de alguna manera, dicen algunos autores, no está en consonancia con la genuina filosofía del seguro, que es proteger a las víctimas. El seguro de responsabilidad civil frente a la acción directa tiene eso, indemnizar los daños que sufra la víctima, y si es la víctima el centro de gravedad de la responsabilidad de un lado y del seguro de la responsabilidad civil del otro, sería difícil entender que solo los patrimoniales hacen parte de la cobertura y que solo se requeriría en consecuencia, ¿sí?, la intervención del asegurador. Si el asegurador no le agrega la expresión en las condiciones extrapatrimoniales, ¿sí?, no se entendería asegurado. Hay quienes entienden que esa mención no es necesaria porque es, sí,
o de perogrullo que estén incluidos los extrapatrimoniales, así la norma diga patrimoniales, pero por una omisión que por ninguna circunstancia podría perjudicar a las víctimas, siendo las víctimas el eje del sistema del seguro, o se ha entendido que esta norma ha sido complementada, que tiene que ser leída desde la perspectiva constitucional del 13, de la protección de la persona de debilidad manifiesta, y está en debilidad manifiesta la víctima. La víctima requiere protección, la víctima requiere acompañamiento, no requiere caridad, no requiere desde esa perspectiva obsequios, requiere protección, y si el seguro efectivamente es un mecanismo de protección, han entendido unos que proteger solamente tratándose de los patrimoniales es proteger al 40, 50, al 60, pero nunca al 100%. Y la víctima, como las víctimas, merecen un cubrimiento mayor. Hay argumentos inclusive actuariales, que no los vamos a exponer, que conducirían a entender que aún tratándose, que no hay una justificación técnica que haga que la prima, que haya una extraprima para los extrapatrimoniales, sino que en realidad entre el patrimonial y el extrapatrimonial. Y la visión del derecho comparado. Colombia sería el único país del hemisferio y quizá del mundo donde tenga una norma que diga en el seguro de responsabilidad civil, que es el seguro protector, que protege a las víctimas, y las víctimas son el eje del sistema, solo se protege al 50%, requiere pacto expreso, y si el pacto expreso no está, solamente a los patrimoniales. Esa no es la finalidad del seguro de responsabilidad civil, por lo menos si se lee integralmente la exposición de motivos de la misma norma de la cual derivan esta conclusión. Sé que el tema es complejo, sé que el tema es un tema de hermenéutica, de interpretación, de si la ley sí puede ir más allá de la palabra patrimonial, pero hay muchísimos argumentos que han esgrimido los autores para entender que es menester hacer esa ampliación, entre otras razones, porque permite acercar el seguro a las víctimas, y las víctimas son la razón de ser del seguro de la responsabilidad civil. Muchísimas gracias, doctor Carlos Ignacio. Luis Armando, ¿ibas a complementar algo? ¿O le damos paso buenas tardes. Desde Buga solicitamos intervención. Le damos paso a los tribunales de Riohacha y Buga. En Riohacha tenemos al doctor Roberto Arévalo Carrascal, presidente de la Sala Civil Familia. Doctor Arévalo, lo escuchamos antes de ir con Buga. Doctor Arévalo, en Riohacha, buenas tardes. Están concentrados esta tarde para escuchar los diálogos de la justicia. Ahí tenemos pues algunas inquietudes respecto al tema de los seguros, en relación precisamente con la interpretación diferenciada que hay en lo que respecta al seguro de vida de deudores de la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional en asunto de las preexistencias, donde la persona con la confianza legítima y donde las aseguradoras, teniendo la posibilidad y la autorización del asegurado de poder indagar por su historia clínica, posteriormente se atrincheran en esa situación para entrar a negar el seguro. Lo que uno ve, y esta posición pues la he hecho saber yo en oportunidades, una oportunidad que hablé con el doctor Luis Armando, es un enriquecimiento sin causa por parte de las aseguradoras que a ciencia y paciencia y conciencia vienen y establecen, conociendo el caso de las personas con mayor edad de los 70 años, y vienen y le aceptan el seguro teniendo la fotocopia de la cédula y aceptan las primas que se le paguen por ese seguro, para después salir a decir que no, que estaba dentro de las exclusiones, mientras que cogieron y se valieron de ese seguro para recaudar el valor de la prima. Lo mismo sucede en todos los aspectos donde por su origen profesional en la materia, que deben estar ventilando la situación de grupos deudores, grupos deudores, donde
llegan de manera masiva las personas que son vendedores de seguro sin indagarle al asegurado sobre las condiciones de salud y empiezan a marcarle X de arriba abajo, y lo mismo hacen los bancos para la declaración de la asegurabilidad del crédito, y posteriormente, incluso en conocimiento del mismo mutuario, viene y después le niegan el pago al seguro, habiendo pagado, si es el caso, ya el 50, el 60, el 70% del crédito y haber percibido el valor de esa prima. Entonces, lo que no concibe uno en estos casos es que sí se pueda percibir la prima, pero que cuando se vaya a pagar, el seguro se diga, no, había una reticencia, porque el principio de la buena fe. Normalmente la buena fe se mira desde el punto de vista de la aseguradora, más no del punto, o del asegurado, más no del punto de vista de la aseguradora que aceptó en esas condiciones el seguro, conociendo la situación de primera mano. Yo tuve un caso particular que el señor, después de muerto, la aseguradora siguió recibiendo por un año la prima, tuvo después se vino y negó el reembolso del crédito, lo que faltaba por el crédito, cuando tenía conocimiento de que se le había informado del fallecimiento del asegurado, y no obstante eso siguió percibiendo la prima durante ese tiempo. Otro caso también de una persona que tenía 69 años, hizo un préstamo a 5 años y siguió pagando después de los 70 años, que estaba la exclusión, y le siguieron recibiendo. ¿Cómo le iban a vender el seguro por 5 años si tenía 69 años y tenía la fotocopia de la cédula donde aparecía la fecha de nacimiento? Entonces, en esos casos yo considero que se está presentando un abuso del derecho por parte de las aseguradoras para entrar a engrosar su patrimonio, recibiendo una prima y después evadiendo el pago cuando han tenido conocimiento previo de la situación del asegurado. En ese caso, la mala fe está en cabeza de la aseguradora. Eso fue lo que más. Le agradecemos mucho sus inquietudes, doctor Arévalo. Estamos tomando nota. Entienda, por favor, que los magistrados de la Sala Civil no pueden tener respuestas concretas para estos casos particulares, pero intentaremos en los próximos días consultar jurisprudencia de casos similares y los estaremos publicando y enviando con mucho gusto. Gracias por su participación. Vamos a Buga. Tenemos 3 minutos para la doctora Bárbara Liliana Talero, presidenta del Tribunal de la Sala Civil Familia, y el doctor Orlando Quintero García, quien la acompaña. Tenemos 3 minutos para Buga. Buenas tardes, doctora Bárbara Liliana Talero. Sí, muy buenas tardes. Desde acá de Buga, un saludo especial a los magistrados de la Corte y a los magistrados que nos acompañan en la mesa principal, a todas las personas que están enlazadas en este momento. El aporte que queremos hacer es plantear una reflexión en torno a una nueva lectura del artículo 64 del Código General del Proceso, que regula el llamamiento en garantía aplicado al contrato de seguro. Cuando se hace el llamamiento en garantía y se dicta la sentencia condenatoria, el orden de las cosas es que la aseguradora le pague al llamante y no a la víctima, que le haga un reembolso, pero para hacer ese reembolso queda sometido prácticamente a una condición resolutoria positiva, porque la aseguradora, en la medida en que el llamante no haga el pago, pues tampoco hará el correspondiente reembolso, y eso en la práctica se está prestando para dificultades y sobre todo para afectar los intereses de la víctima. Hasta antes de la Ley 45 del 90, como con brillantez lo expuso el doctor Jaramillo, la víctima no contaba en el seguro y hasta ni siquiera podía promover acción directa. Con posterioridad a esa legislación, ya la víctima es beneficiaria directa del seguro y puede accionar directamente.
Entonces nosotros consideramos que si la víctima es directa beneficiaria del seguro, no hay ninguna dificultad en que el pago se le haga directamente. Lo que la Corte ha dicho es que no se puede hacer el pago per saltum, pero creemos que una lectura sistemática de la norma, a la luz de la Ley 45, hoy sí es factible hacerle el pago directo a la víctima y obviar las dificultades que se presentan. Podrían haber otras posibilidades, pero en el marco de un proceso no siempre se suscitan, como por ejemplo que el llamante autorice al asegurador para que haga el pago directo a la víctima o para que haga el depósito en el juzgado, o que directamente la compañía para descargarse haga el depósito en el juzgado, pero siempre queda sometido a que, como se trata de una obligación de reembolso, a que el llamante haga el pago, lo cual no siempre sucede, bien porque no tiene dinero, porque no hace un préstamo para pagar o pues sencillamente porque no desea pagar. Entonces la propuesta que hemos hecho y que lo hemos dejado plasmado en providencias en el tribunal es que el pago se pueda hacer, no obstante que se trate de un llamamiento en garantía, que el pago se haga directamente a la víctima, partiendo del supuesto de que la víctima hoy es eje central del contrato de seguro. Muchas gracias por permitir la participación y aquí un saludo especial. Gracias, doctor Orlando Quintero García, a la doctora Bárbara Elena Dalero y a los demás integrantes de la Sala Civil Familia del Tribunal de Buga por su participación. Igualmente agradecemos a los participantes en los tribunales superiores de Riohacha, Popayán, Tunja y al señor juez civil del Circuito de Esmina, doctor Saúl Pachón. Agradecemos al doctor Haroldo Quiroz y al doctor Luis Armando Tolosa Villabona, responsables y gestores de estos diálogos, junto a la doctora Margarita Cabello Blanco. Igualmente a los doctores Carlos Ignacio Jaramillo y Jesús Valderrutén por brindarnos el privilegio de volverlos a escuchar. Cierra entonces el doctor Quiroz Gonzalo. Quisiera darle la palabra al doctor Jesús para que se despida de este panel, no obstante que lo volvemos a invitar porque los temas de seguro son bastante amplios, ¿no? Muchísimas gracias, doctor, para reiterar mi agradecimiento por la invitación y por haberme dado el gusto de departir con los miembros de la mesa y con los magistrados que tanto interés han manifestado sobre los temas. Nuevamente, mil gracias a todos, ha sido un privilegio y un honor. Carlos Ignacio. Gracias, señor magistrado, en el mismo sentido, cuando ha hablado mucho. Gracias, en el mismo sentido, doctor Valderrutén, aun cuando ha hablado mucho, creo que debe hablar poco para decir con toda sinceridad y honestidad. Gracias, este es un espacio extraordinario, ojalá tengamos oportunidad de interactuar con los distinguidos magistrados y jueces en más oportunidades. El derecho es eso, comunicación, diálogo, entendimiento, encuentros, desencuentros, pero siempre en aras de la justicia. Muy amables, señores magistrados, y gracias a quienes también nos acompañan, al doctor Valderrutén, a todos los que nos han acompañado en la tarde, y vuélvanos a invitar, que lo haremos con todo gusto. Volver es un honor. Muchas gracias. No es que haya hablado mucho, se ha emocionado muchísimo con los temas. Doctor Luis Armando Tolosa. Derecho emociona, sí, señor. Queremos agradecerle la participación, señor juez de Ismina. En otra oportunidad le daremos la posibilidad de que intervenga. Sabemos de su espíritu de colaboración con la rama judicial, al doctor Valderrutén y aquí al doctor Jaramillo y por supuesto a quienes asisten. Muchas gracias. Son muchos los temas que tenemos para trabajar en materia de seguros, amplios, debatibles, sí, y muy importante la interpretación que hoy hemos hecho o que ha hecho hoy, criterio que ha expuesto el doctor Jaramillo respecto de la regla 1127 de honda importancia para el reconocimiento de los derechos de las personas. Muchas gracias entonces a nuestros invitados, al doctor Jesús, al doctor Carlos Ignacio, al doctor Luis Armando Tolosa, a todos los tribunales y jueces y comunidad académica que nos ha escuchado en la tarde de hoy. No obstante, quiero manifestar dos cositas antes de hacer el cierre. Uno, en relación con la doctora María Julia, en relación con la invitación, ya la recibimos, estamos mirando las fechas que nos mandó, hay unas en agosto y hay otras en septiembre, estamos mirando a ver si se puede hacer en el mes de septiembre, pero el compromiso ya está dado para poder hacer el evento que nos ha querido manifestar. Los invitamos para el día 5 de septiembre nuevamente a nuestro octavo diálogo. El tema va a ser las tutelas relevantes que ha preferido la Sala Civil en este año. Por ejemplo, la que prefirió el doctor Luis Armando Tolosa hace 15 días en materia de
de la doctora Luz Estela Conto, del daño moral en materia del cónyuge culpable, y así otras en materia de restitución internacional, y así sucesivamente. Entonces los invitamos a todos para que nos acompañen el 5 de septiembre, ¿sí?, de 4:30 a 6 de la tarde, a estos diálogos de jurisprudencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. Buenas noches a todos. Muy bien, muchas gracias a todos, a quienes nos siguieron vía Twitter, redes sociales y por nuestros sitios web de la Corte Suprema de Justicia y la Rama Judicial. Gracias, buenas tardes, los esperamos el 5 de septiembre con tutelas relevantes.